A ver, el fiscal aquí en cualquier lugar del mundo es el titular de la acción penal. Los fiscales defienden a la gente de perpetradores de colisiones con bienes jurídicos tutelados. Cuerpo, vida, salud, propiedad. El fiscal es un perseguidor del delito que tiene que estar ausente de todo interés político, económico, inclusive ideológico, porque él defiende la ley y tiene un código penal y un código de procedimientos penales, más la Constitución, que signan su labor. ¿Qué pasa cuando hay un poder ajeno a ellos, sea económico, sea político, o sea otro poder del Estado, sea el Poder Judicial, que se coluda con un fiscal, o alguien del Poder Ejecutivo, que se coluda con un fiscal, o alguien del Poder Legislativo? Entonces comienza la persecución política, el abuso del derecho. Eso aparentemente estaría pasando con la fiscal Sandra Castro, con la fiscal Rocío Sánchez, desde que se reunieron con Martín Vizcarra en una manera subrepticia, en una habitación de un lugar cercanísimo a la casa de Sandra Castro y a la casa de Vizcarra, pues eran vecinos. Se juntan Sandra Castro, Rocío Sánchez, dicen que para pedirle seguridad al presidente. ¿Esto es algo normal? ¿Puede también devenir en condiciones delictuales para los tres? ¿Qué delito habría cometido Sandra Castro, que es la que insta a la reunión? Porque Rocío Sánchez dice, me llevó con engaños, porque Vizcarra dice, siendo presidente, me llevó con engaños. ¿De qué estamos hablando? Toquémosle la puerta al doctor Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Philips. Mira, un aporte a lo que tú acabas de señalar. Para poder entender y analizar lo que está pasando, hay que tener presente que en el Perú hace pocos años entró en vigencia un código procesal penal, a diferencia del antiguo Código de Procedimientos Penales que data del año 1940. Con este nuevo Código Procesal Penal, la investigación y la persecución penal ha cambiado de manera significativa, porque ahora depende exclusivamente del fiscal a quien indaga, a quien investiga y a quien acusa. Antiguamente eso no era así. Entonces, ahí radicaría el interés de controlar el Ministerio Público, porque ahí está la puerta de entrada a la persecución penal. ¿A quién voy a investigar? ¿A quién no investigo? ¿A quién indago? ¿A quién no indago? ¿Qué tiempo va a durar la indagación? ¿Qué tiempo va a durar la investigación? ¿Y qué tiempo va a durar la acusación? Estamos viendo casos de juicios por lavado de activos que después de 3 o 4 años recién viene la acusación fiscal. Entonces eso hay que tenerlo presente para saber la importancia y la relevancia que tienen los fiscales en esta nueva etapa de persecución penal. Entrando concretamente a la pregunta que me has planteado, efectivamente, desde ninguna perspectiva, más allá de lo que he señalado, o en todo caso teniendo presente lo que he manifestado, un fiscal no puede reunirse con un personaje o con una persona que era presidente del Ejecutivo y que además estaba y está directamente involucrada en investigaciones de carácter penal por corrupción. Entonces lo que ha sucedido acá es realmente monopolizar esta información, posiblemente incluso a través de chuponeo telefónico, que lo han lavado y lo han matizado a través de interceptaciones telefónicas, y encontraron un foco de infección en materia de corrupción respecto a estos magistrados de la jurisdicción del Callao. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Capitalizar al máximo esta información para desinflar el peso que caía sobre esta empresa Odres o sobre el Club de la Construcción o sobre otros personajes y orientar a través de los medios de comunicación esta información para de esa forma tergiversar la información, poner a quien me conviene y sacar a quien me conviene y orientar. Por eso que el tema de los cuellos blancos del puerto, que en realidad la denominación es importante, porque los verdaderos cuellos blancos son los del Club de la Construcción, pero sin embargo le orientan este nombre, lo potencializan a su máxima expresión con el chuponeo y con la interceptación y con algunos sectores de la prensa que empiezan a revivir de manera descarnada ese tema para que la opinión pública un poco que se orientara y de esa forma se fortaleciera la posibilidad de orientar toda esta persecución penal a un tema de colaboración eficaz. Se modificó la ley de colaboración eficaz, se incorporaron a las empresas, a las personas jurídicas para que se pudieran acoger a la colaboración eficaz
Y ahí vemos un proceso de colaboración que hasta la fecha sigue siendo secreto. O sea, inaudito, inaccesible para la opinión pública cuando lo que se ha de por medio negociado intereses económicos, evidentemente, con una empresa corrupta que sigue operando en el país y que evidentemente Vizcarra podría haber sido el hombre bisagra, ¿no?, que armó este esquema, porque este es parte, incluso yo creo, de una conspiración de inteligencia que provendría de otro país, que diseñó un esquema para permitir que Odebrecht transfiriera sus activos, orientar la persecución a determinados personajes, desorientar a la opinión pública, pero para eso se necesitaba una persona que tuviera suficiente capacidad para poder interferir en la administración de justicia, en este caso, como lo acabo de manifestar, con el control del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no solamente indaga, investiga y acusa, sino que también puso a los fiscales que iban a investigar en materia de corrupción. Y ahí se explica la razón bastante clara y suficiente por la cual Vizcarra, en un viaje a Brasil, siendo presidente, apenas se entera que Echavarri había sacado a estos fiscales, regresa inmediatamente. Y evidentemente que en este contexto la fiscal de la Nación tiene que haber tenido un rol protagónico. Y estas dos fiscales, ¿no?, la doctora Andrea Castro y Rocío Sánchez, fueron colocadas en ese puesto estratégico en la que se manejaba información de alta sensibilidad en materia de corrupción, y estas señoras fueron designadas por la fiscal de la Nación. Entonces, eso hay que tenerlo claro para poder orientar hacia qué responsabilidades penales eventualmente habrían incurrido estas dos señoras, porque estos trabajos no eran gratis, estos trabajos estaban orientados o a un interés económico o a un interés de carácter político en el contexto de la corrupción. Yo creo que recién hemos empezado a develar esta información. ¿Por qué? Porque, como siempre sucede en los grupos humanos, las discordias internas dentro de los grupos generan desavenencias. Y acá es una carrera por puesta en mano. ¿Quién va a soltar la primera información? Desde todo punto de vista va a estar orientada al fiscal o a la fiscal de la Nación, al grupo de fiscales supremos que han manipulado, como el caso de la destitución del doctor Echavarri, que evidentemente ha sido una persecución política para evitar que él justamente desempeñara el rol de fiscal de la Nación, y poner a una persona que pudiera ser advenediza al manejo de estos intereses económicos que evidentemente van a terminar en una responsabilidad penal. Yo no sé si acá solamente ha habido tráfico de influencias, eventualmente podría haber habido un acto de cohecho, de tráfico de dinero o de otras actividades que van a tener que ser reveladas. Lo que pasa es que acá están tratando de orientar todo esto a una investigación administrativa a través de la Junta Nacional de Justicia, un poco como para oxigenar el tema y que baje la marea para que recuperemos la calma y orientar el manejo de la manipulación de la opinión pública hacia otro tipo de intereses. A ver, mi teoría es la siguiente y me gustaría contrastarla con su manera de ver las cosas. Se tiene acceso a una información de un grupo de narcos que manejan informaciones también que tienen que ver con jueces y con fiscales en el Callao. Se intercepta, se tiene esa información y claro, la fraseología de ustedes los abogados, el narco no es un delincuente de cuello blanco. El delincuente de cuello blanco normalmente es una persona culta, fina, docta y sensible, un inversionista, un contador, una persona que utiliza pues camisas de cuello blanco. Y son robos que tienen que ver con temas de contratos, tecnología. No son berraqueteros, no son asaltantes camino. El robo de cuello blanco tiene hasta esa terminología abogadil. Entonces, ¿qué hacen? En el marco inmenso del proceso de corrupción más grande de Latinoamérica, llamado caso Lava Jato, acá en el Perú eso también se potencia con el Club de la Construcción, que es hijo del caso Lava Jato, se tenía que buscar la manera que los juicios contra todos estos señores y todas estas empresas, que no son pocas, Odebrecht es una grande, pero está OAS, Camargo Correa, está Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Engie, pero también están Grañi Montero y Obrainsa, Ixa, Incot y Casa y Málaga y en fin, Tafur, ¿sabe lo qué?
Entonces, estamos hablando de 18 empresas del Club de la Construcción, las 4 grandes, más políticos, más presidentes y candidatos a la presidencia. Entonces, estamos hablando de un inmenso poder, además de una empresa, caramba, Odebrecht es una mega empresa. Pero, ¿qué pasaba si a la fiscalía llegaba una persona que no esté de acuerdo con el esquema que en la cabeza tenían los de Odebrecht? Es decir, déjenme irme, yo doy la verdad a cuentagotas, yo al final me tengo que cobrar lo que ustedes, peronos coimeros, me pidieron. Porque esa es la posición de Odebrecht. Te doy lo que te quiero dar, Lamas Puccio, y después yo te voy a cobrar lo que yo te quiera cobrar. Pese a que yo entré a la casa de Lamas Puccio a robar. Entonces Odebrecht tenía ese mecanismo. Pero ese mecanismo se ve enervado por la presencia de un fiscal adverso, que era el fiscal Pedro Chávarri. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un gran libreto, ¿no es cierto?, con un gran libretista, que es el señor Gorriti, un gran propagandista, el señor Cateriano, en donde hay los cuellos blancos y en donde, con un informe, con los audios de la vergüenza que se metrallan por Grupo El Comercio, Grupo La República, Grupo RPP, y los canales de televisión abierta, se metralla, ¿no es cierto?, la bomba de los audios de la vergüenza. Y comienzan a decir audios de la vergüenza y jalan a uno que Gutiérrez Pebe, hasta que lo agarran a Chávarri. ¿Cómo lo meten a Chávarri? Por un malhadado almuerzo que grafica en pésima redacción un informe de la señora Sandra Castro. Y ese informe, que usted lo tiene que haber leído, que es un mamarracho conceptual, está muy mal redactado, muy mal expuesto, lo jala Chávarri como si fuera parte de los cuellos blancos en donde él no tiene nada que ver. Me refiero a los cuellos blancos del puerto. Y jala Chávarri, jala Chávarri, jala Chávarri y lo mete a Camayo. Porque Camayo es algo así como el lobista de jueces y fiscales, y Camayo era el amigo de Chávarri que le permite que Chávarri sea el presidente del Ministerio Público. Y Vizcarra era parte de eso, nadie sabía. Y de ahí, a la hora que comienzan a jalar, dinamitan el CNM. Porque el CNM es a la hora de la hora, lo que es ahora el JNJ, que va a designar a fiscales y a jueces que en el futuro cercanísimo van a juzgar a toda esta gente metida en el caso Lavajato y van a acusar a la gente que falta acusar y terminar lo que usted nos ha contado, que son las acusaciones formales para ir a juicio. Es decir, el caso Lavajato todavía pues es como un embarazo de 3 meses, no ha nacido para términos judiciales. Entonces, era vital fusilar a Chávarri, tomar el Ministerio Público, tomar el Poder Judicial. Cayó el señor Duberly Rodríguez, amedrentaron a Lecaros y ahora tienen a la señora Rocío Barrios como hermana, aliada, dicho sea de paso, de Vizcarra, hermana de Elvia Barrios, que está muda. Ella no ha dado ni una declaración, ni siquiera de protesta ni de estupor ante cualquier intervención. Entonces, yo creo que acá había una inmensa conspiración que también recién estamos comenzando a vislumbrar. Y todo esto, doctor Lamas, imposible de realizarse sin la prensa. ¿Cuál es su opinión sobre esta mi fábula? No es una fábula, es un relato y un epílogo de un acontecimiento histórico en el Perú y posiblemente en el hemisferio en materia de corrupción, en relación a cómo se pueden manipular y manejar una serie de componentes para poder orientar una acción del Estado, darle apariencia de legalidad y excluir o incluir a determinados personajes. Cuando eso recién empieza, teníamos una vitrina de una serie de personajes políticos de toda la gama posible vinculados a temas de corrupción. Yo tenía que elegir y escoger qué tanto valor podía tener cada uno en un momento determinado. Y por otro lado, evidentemente, el poder económico y político ensimismado en la gobernabilidad a través de todos estos personajes gubernamentales procesados, extraditados, con arresto domiciliario, y con una prensa que evidentemente es el brazo mediático, informativo, de esta conspiración internacional, que a su vez fue sujetada por una serie de acciones de carácter financiero para poder asegurar el éxito de la gestión. Pero evidentemente esto es un plan que, entre otras cosas, como acabo de manifestar, en primer lugar no solamente perseguía la impunidad en este maquiavélico juego de ajedrez, sino que además le tenía que dar tiempo a Odebrecht para que pudiera transferir sus activos a terceras personas a través de una serie de disposiciones que se permitieron, incluso en las que se excluyó la posibilidad de la intervención de la SUNAT
para que transfiriera sus activos a terceras personas y como consecuencia de eso, a través de los procesos de colaboración eficaz, tanto en el Perú como en el Brasil, quedaran libres, exentos de polvo y paja, incluso muchos de ellos con arresto domiciliario. Entonces, como te acabo de manifestar, acá ha habido una larga fila de personajes, cada uno con su propio estigma, con su propio problema de corrupción, que yo lo he ido manipulando, dosificando bajo determinadas circunstancias, apuntalando determinados hechos en un momento determinado, pero en síntesis lo que perseguía era controlar la gobernabilidad a través del Ministerio Público, del sistema de justicia, los medios de comunicación, y hacer como que los verdaderos responsables de todo este drama histórico en materia de corrupción pasaran totalmente desapercibidos. Y eso lo venimos percibiendo y viviendo de manera diaria todos los días en relación a los temas que están aconteciendo, porque la información de estas dos fiscales que han sido sometidas a un proceso de investigación en la Junta Nacional de Justicia, entre comillas, cuando en realidad también debería estar ahí la fiscal de la Nación, es parte de todo este esquema, y como te vuelvo a manifestar, esta información sobre estas dos fiscales ya se sabía desde hace tiempo. Lo publicó Gorriti, lo publicó un periodista. Es que hasta la fecha, Vizcarra sigue siendo indagado por otros casos de corrupción y de colaboración eficaz, y ni siquiera se ha formalizado una investigación preparatoria. Ahora, como bien dijo hace unos segunditos, cuando comienza a moverse una nave al garete en una gran tormenta, comienza a crepitar, ¿no? Los tablones, los mástiles. Y siempre hay algo que se rompe, ¿no? Una soga, una cadena. Y en las organizaciones criminales alguien se tiene que romper. Y a mí me tinca que la que se va a romper acá es Rocío Sánchez. Porque de que han cometido delitos, al menos a mí me queda clarísimo que ellas son conscientes, al fin y al cabo, de que jamás se debieron reunir con un implicado en una organización criminal como es Vizcarra, que era absolutamente irregular, que es inverosímil, pues, este cuento de la cita ciegas romántica, ¿no? Eso le puede haber pasado a Lama Puccio cuando tenía 16 años y una amiga le decía, ven a mi casa a tomar lonche, y aparecía la enamorada futura de Lama Puccio. Eso es una broma. Eso no le puede pasar a un doctor especialista en derecho penal como Lama Puccio, menos a un presidente en ejercicio. Entonces, lo que yo creo es que Rocío Sánchez va a terminar cantando y de todo, y que le rogaría me explique cuáles son los delitos a los que estaría expuesto tanto Sandra Castro como Vizcarra, porque son funcionarios públicos y se les sumarían las penas. ¿Cuál es el futuro entonces de Sandra Castro y de Vizcarra en este menester? Mira, aportando también una idea a lo que acaba de señalar, en este esquema de manipulación política y económica, los personajes son desechables. En un momento determinado pueden tener un valor estratégico, pero conforme el fenómeno se va desarrollando, dejan de tener valor y se convierten en personajes desechables, que terminan investigados, procesados, y como se dice vulgarmente, no siempre la soga se rompe por el lado más débil. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Por otro lado, la ley de colaboración eficaz es un arma de doble filo, es un boomerang, pero habrá que ver hasta qué punto el mismo Ministerio Público, que es el que administra la colaboración eficaz y es el que propone la homologación de un proceso de colaboración al Poder Judicial, es el mismo que va a investigar. O sea que ellos mismos se están investigando recíproca y mutuamente en este esquema que he analizado. En cuanto a las posibles responsabilidades penales, evidentemente que acá ha habido un tráfico de intereses políticos e intereses económicos. En ese contexto puede haber una amplia gama de delitos: crimen organizado, cohecho, tráfico de influencias, colusión, en fin, una gama amplia de delitos que pueden acarrear penas privativas de la libertad entre 20 y 25 años, y en el caso específico del Perú hasta la fecha, en temas de lavado de activos, no hay casos no emblemáticos de políticos involucrados a la corrupción que hayan terminado condenados. Entonces, no hay que perder perspectiva sobre la dinámica de esta manipulación y cómo cada tema en un momento determinado tiene una importancia que interesa que tenga, después se desvirtúa, se buscan otros temas, y además pues hay un bagaje
de personajes, desde Vizcarra hasta los más bajos, involucrados o investigados por casos de corrupción, que tú tienes una amplia gama para elegir, escoger a quién pongo en este momento y a quién lo saco, y tengo una fila interminable de casos de corrupción, ¿no? Ahora bien, doctor, mirando como siempre el bosque, ¿no? Y usted ha dicho que el tiempo, pues, de repente hace que la noticia mala se coma la pésima y la peor se coma la subsiguiente. Pero el tema de la estructura del poder en el Perú. Hay un poder oculto que manipula instituciones y prensa, que muy probablemente venga de afuera, de intereses similares o inclusive más grandes que los de Odebrecht. Todo un nuevo orden mundial, por dar un ejemplo. Pero el hecho cierto, al margen de la teoría de la conspiración, es que la JNJ es quien va a sancionar, proponer un nuevo esquema. Porque a la hora de la hora ellos van a nombrar a jueces y fiscales que se van a encargar de la justicia en el Perú en los próximos años. Viendo lo que estamos expectando, ¿el Congreso no debería pedir la remoción de los miembros del JNJ? ¿No se podría volver a barajar esa situación? Porque, para serle sincero, doctor, yo soy un opositor a la izquierda y yo soy, si quieren llamarlo así, anticaviar. El día de mañana, ¿qué garantía para defenderme bien tendría la Maspuccio si yo caigo en un juicio por difamación, en cualquier orden de tema tributario? ¿Qué me garantiza a mí que usted, siendo un extraordinario abogado, me puede defender cuando de repente mi sentencia ya está hecha fuera de esos claustros? Esta es una gran pregunta que genera una inmensa interrogante. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Así venga un nuevo gobierno, ya se haya elecciones, el tema no va a cambiar. Por otro lado, este Congreso es un Congreso efímero, es un Congreso controvertido, que justamente fue ideado para doblegar el poder del parlamentario en el país y de esa manera tener un mayor control del Ejecutivo. Pero en última instancia todos se sientan en la misma mesa y todos comen casi todos del mismo queso. Entonces, ¿por qué habría que pensar que un nuevo gobierno va a tener la suficiente capacidad y entereza histórica, ética y moral como para poder hacer un corte brutal y evidentemente plantear condiciones totalmente distintas y diferentes? Incluso esto ya tiene una dimensión ideológica y política que sería ampliamente debatible. Pero yo tengo mucha duda y reticencia de que las cosas puedan cambiar, porque desgraciadamente muchos de nuestros políticos se cambian de camiseta y hoy día están con la izquierda, están con la derecha, o están con el centro izquierdo, centro derecha, ¿no? Al final de cuentas, como vuelvo a señalar, es una cleptocracia históricamente enquistada, que no es de ahora, desde la época de la independencia, la república aristocrática, el guano, el salitre, el caucho, en fin, toda una historia tenebrosa, triste y deplorable de la historia del Perú, que es una historia subterránea y subrepticia. Por eso que, en conclusión, pensar que las cosas pueden cambiar lo veo bien difícil, porque, como te vuelvo a repetir, hay una secuencia concatenada, muy bien sistematizada, y además ahora pues con la preeminencia que tienen los medios de comunicación, mañana te interceptan, te chuponean, te difaman, te injurian. Entonces, y además, aunado pues al tema del COVID, que está debilitando la efímera resistencia política e ideológica de algunos sectores frente al temor de la muerte. Hemos visto cómo esta larga fila de funcionarios públicos fácilmente accedieron a la vacuna frente al temor de la muerte, porque hay gente timorata, temerosa, que solamente ve por sus intereses, no están dispuestos a poner el pecho y a sacrificarse como si lo hicieron algunos peruanos en momentos históricos. Son todos malagosos y escurridizos y muy bien maquillados y matizados, además con un sistema democrático bastante cuestionado, en la que en realidad no es democracia para unos y es una dictadura y una tiranía para muchos. Yo soy perfectamente consciente de lo devaluada que está la profesión de comunicador o de periodista. Para mí es una vergüenza lo que han hecho la inmensa mayoría de los medios en los últimos años,
no solamente con el caso Lava Jato, con el golpe de Estado. La manera como se han comportado es vil, porque además requieren de los presupuestos del Estado, llámese, mejor dicho, del Poder Ejecutivo para sobrevivir. Y es, la verdad, una vergüenza la mermelada, como la llamamos, porque han tergiversado hasta la vida de la gente y ahora estamos sufriendo muertos que son también ocultos. ¿Es usted consciente que la profesión de abogado, especialmente la del penalista, también está en entredicho y la gente va a poder ponerse a pensar de que qué sirve el conocimiento si a la hora de la hora lo que vale es el arreglo bajo la mesa para poder ganar un juicio? ¿Lo ve usted así? Mira, la profesión del abogado está muy venida menos, no solo de ahora, entre otras cosas los abogados penalistas, porque nosotros nos desenvolvemos en una esfera bastante controvertida, en la que no es fácil diferenciar el bien del mal. Pero por otro lado, evidentemente, cualquier persona acusada o investigada, culpable o inocente, también tiene derecho a defenderse. Entonces, en esa línea casi imperceptible, los abogados penalistas, dependiendo de quién quiera uno defender y a quien no quiera defender, tiene que tomar sus propias decisiones en un escenario nacional atravesado horizontal y verticalmente por la corrupción. ¿Por qué? Porque el funcionario corrupto es corrupto porque hay un civil, un ciudadano que lo corrompe. Es decir, la corrupción es ambivalente. Es una línea entre funcionario público y privado, pero al final de cuentas, cuando el privado asume un cargo público, en muchos casos se convierte en un funcionario corrupto. Entonces, imagínate lo que significa ejercer el derecho penal en este escenario, con sistemas de control como es el sistema de justicia, el Ministerio Público, la Contraloría, el sistema carcelario, la Procuraduría, que están manejados, incluso el Tribunal Constitucional, manejado políticamente. ¿Quiénes son los que integran los tribunales constitucionales? Elegidos por los partidos políticos investigados por casos de corrupción. ¿Quiénes son los que ocupan esos cargos? Son cargos direccionados, y ahí estamos viendo los resultados, ¿no? No son gente que haya llegado necesariamente por sus virtudes a través de un concurso público, democrático, en la que todos tienen derecho a participar. Han sido elegidos a dedo, porque saben que eventualmente cualquier persecución penal tenía que ser resuelta en el Tribunal Constitucional, como ha sucedido en algunos casos que no ameritan mencionarlos en términos nominativos. Pero esta institucionalidad, que es la base de la democracia, resulta que no es tan democrática. Y así vemos cómo los intereses económicos, porque en última instancia lo que está acá de por medio es el interés económico, en el Perú y en el mundo. El dinero es el que maneja y manipula la gobernabilidad y la globalización. Hay diferentes esquemas interpretativos, porque claro, tú dices, ¿quién es el que en última instancia se favorece con la corrupción? No es el corrupto gana una comisión. El dinero de la corrupción termina en los bancos. Los bancos son los que más se favorecen con el dinero de la corrupción, porque son los que se utilizan como correa de transmisión para todas estas transferencias electrónicas, y porque en última instancia el dinero digitalizado está en la bóveda de los bancos, ¿no? Entonces, fíjate tú cómo se puede manipular a la opinión pública y estigmatizar a un sujeto como criminal y a otro pues como un infractor administrativo, que actuó de buena fe, pero que no tuvo el dolo de cometer esos hechos. Doctor, lo que le han hecho Entonces, a Chávarri... en última instancia, ese es el resultado, ¿no? Lo que le han hecho a Chávarri es una obra maestra de la destrucción y la felonía, ¿no? Para el común de ustedes, los abogados, es un tipo decente, lo dijo hasta Lecaros. El común de los abogados que yo conozco, penalistas, me dicen es un tipo honesto, no es ningún ladrón, no es un sinvergüenza. Te lo dicen los fiscales. A mí me lo ha dicho, en fin, ¿no es cierto? Hasta sus opositores políticos, fuera de micrófono, ciertamente. Pero tenía que pagar, tenía que ser tumbado y humillado. ¿Va a haber algún día una reivindicación para ese señor o ya su suerte está echada? Mira, la vida es una caja de sorpresas. Nada está dicho. Todo está por hacerse y por decirse. Aquellos que se sienten ahora entronizados en el poder, después terminarán en una persecución, en un juicio penal o encarcelados, ¿no? La historia implica no olvidar estos hechos, ¿no?
y evidentemente hay personajes que son objeto de estos sacrificios políticos y que, como te vuelvo a manifestar, dependerá pues, de las circunstancias, de los acontecimientos, y por lo tanto, por afirmar o negar, yo creo que todavía hay mucho por conocer. Posiblemente va a venir una etapa en la que se tenga que develar todos estos entretelones que realmente van a marcar ya un tema más traumático para las nuevas generaciones de peruanos que solamente han crecido ensimismados en la noticia en materia de corrupción. Y la corrupción continúa, se sigue transformando, se mimetiza, es un fenómeno amorfo que se va adecuando y siempre bajo el cuento de las elecciones y la democracia, ¿no? Ha sido usted muy amable y muy didáctico, como siempre, doctor Luis Lamas Puccio. Bien, hasta otra oportunidad. Gracias. Para los muchachos que estudian comunicaciones y para los que estudian derecho. Hay que saber entender las cosas y el saber no ocupa lugar. Para todas las familias que me están escuchando, si hay alguien en la familia de la cual usted duda que se fue a una fiesta, que entró por aquí, que entró por allá, que parece que tiene síntomas y no está seguro, no lo dude. Ante la duda razonable, con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba por WhatsApp. El WhatsApp de Médicis es 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por el WhatsApp de Médicis 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú. Centro Médico Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Pausa, regresamos. Viene Ayuda Angélica y más noticias en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Trae tu Chevrolet a los talleres Autofondo, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Visítanos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Recepcionamos tu vehículo las 24 horas, los 365 días del año. Trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico. Llama al 617-3940. Talleres Autofondo. Servicio 24 horas, 365 días, solo válido para emergencias SOS. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento, sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso.